Aló. Mari, pupeñi pulamien. Pupapai, puchachay. Mulepalu, fachanto tu fachi no chammeu. Mañum clen con Matías Tañirema. Feita mañeleneu fachanto ni no cham cayal Fernando Pairicañi Cuzao. Fernando Pairicañi, biografía de Matías Catrileo, Piñey, Fernando Ñicuzao. Muchas gracias por la invitación a la familia en primer lugar, a don Mario, a Catalina, a Fernando, que es el autor de la obra. Yo voy a leer una parte de lo que me tocó escribir, que es el prólogo del libro, que lo hicimos al calor de que se iba escribiendo en los meses finales del año pasado, y compartirle algunas reflexiones al respecto del material para que lo conozcan, se entusiasmen también con lo que ha hecho Fernando, ¿no? Y con el aporte que ha hecho sin duda también la familia para que esta obra haya podido salir a la luz. En ese sentido, quiero primero expresar que yo no tuve la oportunidad de conocer a Matías. Lo he conocido por los testimonios de otros y de otras, entre eso mi padre, José Antileo, que fue y conoció a Matías antes de que partiera al sur, antes de que partiera al Gualmapu a dar su vida por la lucha mapuche. En esos cruces mi papá se encontró con él y fue el primer acercamiento que yo tuve al Peñi, ¿no? Y después por muchas otras personas que sí efectivamente lo conocieron y compartieron en distintos momentos con él. Eso. Matías Valentín Catrileo Quesada murió el 3 de enero de 2008, asesinado por carabineros en el Fundo Santa Margarita, parte de los parajes de Vilcún. El día de su deceso marcó a todos. La transmisión de Radio Bio Bio, la conversación entre el locutor Nivaldo Mochati y un incógnito Rodrigo, que narraba entre jadeos cómo los comuneros llevaban el cuerpo de Matías hacia el interior del predio, la desesperación y la desconfianza por entregarlo a las autoridades, la solicitud de mediadores para detener los disparos, todo eso quedó en la memoria auditiva de muchos que escucharon en vivo y en directo los sucesos. Es algo que difícilmente se borrará de nuestros recuerdos. Después de Alex Lemun, se transformaba en el segundo joven en caer in situ durante los procesos de recuperación de tierras. Con muchos años por delante y en los brazos de quienes lo protegían, aquel verano sureño partió. Hoy, conmemorando 10 años de su muerte, Pehuen Editores publica la primera biografía de Matías Catrileo. Sin duda, un gesto de homenaje y de reflexión. Este libro puede leerse desde varias perspectivas. Yo voy a expresar la mía en lo personal. No puede diferir de otras lecturas, pero es lo que me produjo a mí leer el libro. Este libro es un acto de memoria, de remembranza de la vida de Matías Catrileo, un viaje que nos lleva por sus cortos años y por las vicisitudes que debió afrontar. Se trata de un recorrido que permite acercarnos, aunque siempre con la insalvable distancia de su muerte, al espacio profundo de sus emociones, sentimientos y cotidianidades, en la voz de sus familiares y amigos, trenzados en la escritura de Fernando Pairicán. El autor repasa sus orígenes, las influencias de sus múltiples tugún, sus viajes al norte y al sur, y su incorporación a la militancia mapuche radical. Estas hojas son un acto de memoria porque existe en ellas, y en la pulsión de este material y en la pluma del autor, una decisión de conmemorar, de comprender y de contar quién fue Matías, ojalá en los sentidos más amplios posibles. La memoria es siempre presente, se construye desde lo que vemos y sentimos hoy. Cuando además es una decisión que conlleva el compartir la vida de Matías, se vuelve también un acto político. Pero así también esta es una determinación que se ha tomado en las complejidades del recuerdo. Me imagino que en el seno íntimo de la familia de Matías, en Mario, Mónica y Catalina, recordar puede haber abierto heridas que aún no han cerrado. Recapitular su muerte y los momentos de sus funerales, los años de injusticias posteriores, seguro ha dejado un rastro o una muestra de lo frágiles que somos.
No obstante, recordar también es reparar, repararnos, ver cómo fue el hijo, el hermano y también vernos, construir un espacio íntimo para poder revisar el transcurrir de las vidas y tratar de sanar. Se agradece el gesto de la familia Catrileo Quesada, la voluntad de narrar los diversos aspectos que acompañaron a Matías, de recordarlo compartiendo y de haber depositado su confianza en Fernando para llevar a cabo esta tarea. Otra de las lecturas que podemos plantear sobre las páginas aquí desplegadas es la posibilidad de comprender la historia de Matías desde diferentes voces. El libro ha sido estructurado desde los testimonios de quienes compartieron con él en diversas circunstancias, entretejidos con abundantes fuentes históricas para otorgarnos elementos contextuales que nos permitan comprender el Chile que le tocó a Matías y sobre todo la realidad del proceso social y político del pueblo mapuche. Las diversas narraciones se entrelazan y queda la sensación de una historia contada por las vivencias disímiles de su madre, su padre, su hermana y sus amigos. Todos conocieron en diferentes momentos, diferentes facetas que nos llegan a través de este trabajo. Estos trazos subjetivos nos sumergen en la cotidianidad sentimental de Matías. Quiero detenerme acá un segundo. No puedo dejar de pensar en las formas que tiene el ser humano para construirse a sí mismo y en cuánto influyen los entornos afectivos que habitan. Una biografía de una persona que murió tan joven nos muestra lo significativo que son los procesos de la infancia y la adolescencia. El libro es una ventana a esa reflexión y a esos momentos. Nuestras fortalezas, nuestras precariedades, las de nuestros padres, madres, las de nuestros hijos e hijas, se arman y se desarman en este período, a fuerza de lo que nos toca vivir y de quienes nos acompañan. Este material contiene una dimensión conmovedora, hilvanada entre las interpretaciones más políticas e históricas, que nos llevan al Matías niño, al Matías adolescente y al joven que fue construyendo su propio destino, para que la tentación de observar a Matías exclusivamente como un mártir o como un huaychafe no nos ciegue tampoco, ni tampoco lo vuelva a él una imagen petrificada o una postal de la lucha. Lo que ha hecho su familia al compartir sus testimonios, lo que ha hecho Fernando Pairicán, es precisamente un contrapunto a esto, a este tipo de miradas, para rescatar lo entrañable antes que lo enmarcable. El puerto de llegada de este libro es la incorporación de un joven Matías, estudiante de primer año de universidad, a la militancia mapuche más radical de su época. Su identificación étnica y su adscripción a la lucha histórica del pueblo mapuche son los aspectos más importantes de sus últimos años, llegando a vincularse con una de las organizaciones más activas del movimiento en las últimas 2 décadas, la Coordinadora Arauco Mayeco. Esta es otra de las perspectivas desde las que podemos leer el texto, la referida a los procesos políticos que marcaron a Matías como sujeto. Aquí el lector descubrirá la habilidad del autor para plantearnos un punto de vista crítico al respecto. Aquí lo mapuche aparece como relevante, pero en ningún caso como un elemento exclusivo. La adscripción de Matías a otras luchas, en otras coyunturas, es un ejemplo de la multifacética formación de su pensamiento. Pero el texto de Pairicán se inscribe en una lectura aún más compleja, enraizada probablemente en una noción de trayectoria. Matías, en el fondo, y aunque no haya vivido otras épocas, recibió también las luchas de sus abuelas, abuelos, de su padre y de su madre, las batallas de lo cotidiano y sus pensamientos políticos. Probablemente su capacidad de conversar con otros, de hacer nutram, de escuchar cómo lo hicieron los mapuches de antaño, llenó sus curiosidades con muchas otras historias de parientes y de amigos. La imagen sobre Matías que nos presenta la pluma de Fernando Pairicán es la de un joven que absorbió múltiples influencias en el proceso de construirse a sí mismo y forjar su espíritu crítico. En su rol de biógrafo, el autor se detiene en los lugares de residencia, partiendo por la Florida, aquella comuna pujante de esta masa deforme llamada clase media, y los colegios por los que pasó. Enfatiza también el mundo de las producciones culturales, la música, la literatura, sus códigos indumentarios, la televisión, los clubes deportivos. El trabajo biográfico intenta mostrarnos el transcurrir de un joven mapuche por el Santiago de los 90 y los albores del siglo XXI,
atisbado por la cultura de masas, el desencanto y la necesaria búsqueda de sentido. Un lector de este género, de las biografías, podrá plantear que esta es efectivamente la labor de un biógrafo, complejizar la vida de las personas que queremos reconstruir para poder comprenderla lo más profundamente posible. Para completar dicha tarea es necesario considerar la mayor cantidad de factores, por lo tanto quizás no debiese en este prólogo destacar tanto esta cara del texto. Sin embargo, lo hago por lo siguiente. Esta biografía de Matías Catrileo va en contracorriente a una visión monolítica de su vida. Una descomunal exaltación de su fortalecimiento étnico o de su muerte como Huaychafe de la CAM, como ha sido recordado por sus correligionarios, puede transformarse, desde mi perspectiva, en una visión miope y sesgada ante todas las posibles formas en que fue conocido y sobre todo amado por sus más cercanos. El relato de Fernando sobre la vida de Matías abunda en matices, experiencias, ilusiones y decepciones de un joven santiaguino, hijo de familias que hacía no mucho tiempo se habían instalado en la gran capital. Por esas razones, insisto en una lectura amplia de su vida. Poner una centralidad en el aspecto mapuche puede generar expectativas que difícilmente se van a cumplir. Conociendo las formas en que se desarrollan hoy los procesos de identificación étnica y política, presiento algunas interpretaciones desde mi punto de vista limitadas sobre el devenir de Matías. Frases como, es que se mapuchizó tarde, es que no era de mapuche de verdad, que no era del campo, que aprendió en los libros a ser mapuche, que era mestizo y así sucesivamente. Así podría continuar enumerando una lista interminable de objeciones. Sin embargo, desconfianzas como estas se fundan lamentablemente en la más colonial de todas las formas de pensar la pertenencia. Tras ellas se encuentra el triste legado de la clasificación racial que ha colonizado las mentes de quien no es capaz en la actualidad de zafarse de la necesidad de clasificar al otro desde un supuesto yo incontaminado, impoluto. Posturas como estas distan mucho del mensaje que nos entrega el libro, que los procesos de identificación se nutren principalmente de nuestras vivencias y contextos, de aspectos y decisiones anclados en las profundidades de nuestra subjetividad, que la identidad es construcción, decisión, consenso, aceptación y aprendizaje. La biografía de Matías nos viene a confirmar la diversidad de las vidas mapuche, vidas que extienden los hilos infinitos de un pueblo que hoy habita en diversos lugares, consecuencia de la vorágine colonial. Historias forjadas en espacios y momentos que las van construyendo. Vale la pena preguntarse si aquello del comportarse como mapuche, del caminar como mapuche, existe. Posiblemente nunca existió ni existirá una única manera de ser mapuche. Aquellas pretenciosas formas de entronizar un deber ser, una moral infranqueable de la mapuchidad, obstaculizan las posibilidades de pensarnos en una pluralidad de historias y de formas de ser. La historia de Matías es un periplo más largo y personal y por eso no debiéramos clasificar sus vivencias en un antes o un después de ser mapuche. Es mucho más sencillo. Simplemente siempre fue mapuche, más allá de cualquier proceso de identificación política. Una parte de su vida se entretejió con los catrileos que habitaron las zonas norte del Biobío, traspasando un apellido desde los pueblos de indios hasta las luchas contemporáneas, traspasando múltiples y contradictorios devenires. Remarcando entonces la subjetividad de Matías, avanzando en las sinuosidades de su vida, sus últimos 2 años revisten un ímpetu creciente, reflejando una síntesis de lo que fueron sus cambios emocionales y sus búsquedas juveniles. Su residencia en Temuco marcará sus decisiones y las nuevas rutas que comenzó a caminar. Absorbió en un tiempo fugaz todas las pulsiones políticas que se dejaban ver en el Gualmapu urbano y rural. Conoció líderes y personajes claves y se hizo militante. Probablemente lo hizo en el sentido más literal de la militancia. Se arrojó a un pensamiento y línea política particular de aquella coyuntura, la defendió, discutió con otros y murió actuando por ella. Avanzó sin mirar atrás, sin aceptar otras voces. Su muerte cortó el río,
como señala poéticamente Fernando Pairicán, en alusión a la literalidad de su apellido, Cachu, cortar, Leufu, río. El asesinato policial de Catrileo nos dejó un cuerpo ensangrentado en manos de quienes iban con él aquel día. Un asesinato que además se encarna en las complejidades más brutales de la colonización. El cruce con la biografía de un policía criado por otra familia mapuche en el corazón del Gualmapu. La muerte de Matías inundó con sorpresivo sufrimiento a sus seres queridos, pero inmediatamente trascendió como el dolor y la rabia de un pueblo. Imagino a sus padres conociendo por motivo de su asesinato más a fondo el mundo político del movimiento mapuche, un universo desconocido, lleno de fricciones, contradictorio, áspero muchas veces, pero también con formas entrañables de reconocer y de homenajear. No es posible adentrarnos en las rutas que sin la muerte hubiese tomado aquel caudal de agua abruptamente cortado que fue Matías. Era muy joven para partir. Quedaba mucho por vivir, por experimentar, por disentir y por cambiar. Por ello, un dejo de tristeza queda al leer la biografía de alguien con tan pocos años a cuestas. El enfoque de Fernando indudablemente nos permitirá comprender de mejor manera sus procesos, búsquedas y convicciones. La publicación de la biografía de Matías Catrileo se produce a una década de su muerte. Es ineludiblemente un momento para recordarlo, reflexionar y no idealizar. Ojalá sea motivo para hablar de la importancia de nuestras vivencias cotidianas, de nuestras y nuestros hijos, de sus cambios, de sus curiosidades, sus dolores, sus frustraciones y la formación de sus convicciones. Espero sea el motivo para pensar en cómo se urden las decisiones y en la relevancia de nuestras familias, de los apegos, los quiebres, las heridas y las sanaciones. Al mismo tiempo es una oportunidad para conocer los diversos ritmos y caras del movimiento mapuche, sus discursos y sus estrategias para la participación, así también sus formas de reclutamiento y sus incidencias en las vidas de personas o de diferentes personas. Agradezco primero a Mario, Mónica y Catalina, a la familia extensa de Matías Catrileo por abrir sus piuques y construir este Nutram. Agradezco a Fernando por brindarnos hoy esta posibilidad de conocer mejor a Matías. Feimutem, muchas gracias.